Temida expropiación de tierras por represa El Tablón desata polémica por comunidades indígenas y sitios en la zona arqueológica. Esta noche en TN5 conozca por qué la UNESCO excluyó al lago de Yohoa de las reservas de la biosfera. Caficultura Nacional vive uno de los mejores momentos en la historia. Trujillo espera 80,000 visitantes y prohíbe realizar videos de TikTok en la fortaleza Santa Bárbara. El Zelaya solicita al Consejo Nacional Electoral se le garantice a Libre un canal digital redundante y directo el 30 de noviembre. Más de 1.3 millones de hondureños envejecen sin pensión ni medicinas. Asaltan a empresario sanpedrano y le roban $500,000 de lempiras minutos después de salir de una agencia bancaria. Encuentran sin vida a estudiante de periodismo y presentadora de televisión. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Mediante una solicitud formal dirigida al Consejo Nacional Electoral, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, realizó 5 peticiones, las cuales asegura se formulan en estricto apego a la ley electoral y en defensa de la transparencia, la integridad del proceso y el derecho de todos los partidos políticos y la ciudadanía a gozar de un sistema confiable y verificable. En ese sentido, Zelaya demandó, en cumplimiento de la ley electoral, la transmisión simultánea de actas en línea, garantizando que las juntas receptoras de votos digitalicen las actas y la transmitan directamente al servidor central del Consejo Nacional Electoral, desde donde deberá enviarse a los servidores de todos los partidos políticos sin procesos intermedios. Asimismo, la designación de representantes técnicos de los partidos políticos en el Centro de Operaciones de Red, con el fin de garantizar seguimiento en tiempo real, validación de flujo de datos y transparencia del proceso. Además de acceso a la bitácora de transmisión y a los registros de conexión de las empresas de telefonía celular contratada para la transmisión de actas mediante un mecanismo en línea y en tiempo real. De igual manera, solicita la definición y publicación anticipada de los formatos y especificaciones técnicas de los software de transmisión a implementar, así como de los diseños lógicos y físicos de las bases de datos y la definición del software de encriptación y desencriptación por parte de la Auditoría Técnica de Sistemas contratada por el Consejo Nacional Electoral, de manera que se garanticen estándares de transparencia, interoperabilidad y seguridad informática, asegurando un canal digital redundante y directo hacia la sede del servidor del Partido Libertad y Refundación. Muy buenas noches, Honduras. Bueno, este es el elemento político electoral de hoy. Las peticiones del coordinador de Libre al Consejo Nacional Electoral. La designación de representantes técnicos de los partidos políticos en el Centro de Operaciones de Red con el fin de garantizar seguimiento en tiempo real, validación de flujo de datos y transparencia del proceso. Hay otros elementos muy importantes que los va a desarrollar en unos minutos ahí José Miguel Álvarez. Y en este momento cualquier solicitud de cualquier partido pues despierta interpretaciones y en algunos casos elucubraciones de cuáles son los propósitos. A todos, muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Estelar de Honduras. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. Bueno, como ustedes han escuchado, el Partido Libre ha solicitado al CNE medidas técnicas que, según el coordinador del partido, buscan garantizar transparencia en la transmisión de actas. Sin embargo, la petición encendió las alarmas de sectores opositores y observadores que advierten un posible intento de manipulación al pedir acceso directo a llaves de encriptación y al servidor oficial del CNE.
El tema de fondo no es que Libre solicite la transmisión simultánea de actas al CNE, ya que eso está contemplado en la ley electoral. La suspicacia se genera, según la ASJ, porque se está pidiendo acceso directo a las llaves de encriptación y al servidor que resguarda los datos oficiales del proceso. Esto pone en prejuicio y puede romper con los principios y controles institucionales que deben garantizar la integridad, la imparcialidad, la objetividad y la independencia funcional no solo del órgano electoral, sino que también del mismo proceso en sí. Libre propuso al CNE que se permita a los partidos tener técnicos en el centro de operaciones de red. Solicitó acceso a la bitácora de transmisión y a los registros de conexión de las telefónicas contratadas, al tiempo de instar a definir el software de encriptación y desencriptación de las actas, bajo la intención de asegurar un canal directo hacia el servidor del Partido Libre. La solicitud, que llega con la firma y sello del coordinador general Manuel Zelaya, es a simple vista, según el expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa, un intento evidente del oficialismo por controlar el sistema de resultados electorales. Van a tratar de mil formas de perturbar el proceso, porque ellos quieren quedarse. Para desgracia del pueblo hondureño, se quieren quedar, ¿verdad? Y está bien que si hubieran hecho un buen gobierno, pero la gente no lo va a permitir. Pero lo que realmente se pretende, de acuerdo a lo que detalla Zelaya en el escrito, es la adopción de medidas técnicas indispensables que aseguren la transparencia, seguridad e integridad en el proceso de transmisión electrónica de actas durante las elecciones generales. De ser aprobadas las peticiones de Libre, lo que tiene claro el ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral es que las mismas deben ser aplicadas a todos los partidos en igualdad de condiciones. Entonces, todas las peticiones, alrededor de 4 o 5 que hace el partido de gobierno, deben aplicarse en realidad para todos los partidos políticos en igualdad de condiciones. En medio de un ambiente político cada vez más polarizado, la solicitud de Libre abre un nuevo frente de debate y ahora quedará en manos del CNE decidir si la misma fortalece la transparencia o pone en riesgo la integridad del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral adjudicó oficialmente el contrato para la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación electoral destinados a las elecciones generales del 30 de noviembre. La resolución fue aprobada por el Pleno de Consejeros mediante la certificación 1939-2025 y contempla la participación de 6 empresas adjudicatarias. Entre ellas, la empresa Expresión Digital obtuvo el lote 2, ítem 2 y parte del lote 3. También fueron seleccionadas ediciones e impresiones Espacio Gráfico, Inversiones Print Media y la empresa Impresiones Postales, ambas con un 50% del lote 1, ítem 3, según el artículo 138 del reglamento de contratación, entre otras. La unidad de compras del CNE comunicó que el proceso fue parte del procedimiento especial autorizado en el decreto legislativo 42-2025 y se ejecutará bajo el presupuesto electoral vigente para este año. El candidato presidencial liberal Salvador Narrala reafirmó su apoyo al alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal Roberto Contreras a través de un mensaje en X. Indudablemente Roberto Contreras es, además de mi amigo, un gran ser humano, alcalde súper trabajador, y entre los otros 2 partidos rivales lo están tratando de perjudicar en una evidente persecución política de la dictadura del Partido Libertad y Refundación, que impuso al sobrino de Rixi como fiscal general, el cual fue ratificado en contubernio con políticos tradicionales del Partido Nacional. Le pido tranquilidad a todos los votantes honestos de todos los partidos. Los corruptos no tienen cómo alcanzar nuestras cifras. Tanto Roberto como yo estamos ganando por goleado y por eso nos tiran piedras. Nosotros no pagamos encuestas, los otros sí. A nivel nacional, para presidente ganaremos, según estudios científicos, 60 contra 30 del Partido Nacional y 10 de Libre. En otra información, si piensa viajar en el feriado, pero teme gastar de más, la educación financiera ofrece alternativas. Ahorrar con planeación y ajustes sencillos permite vacacionar sin poner en riesgo el presupuesto. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que enfocado en la innovación y comprometido con tu desarrollo, acompaña tu visión para que cruce fronteras, juntos hacia adelante.
Establezca un presupuesto realista para las vacaciones. Es clave calcular cuánto le costará el viaje. Sin presupuesto claro, corres el riesgo de subestimar los gastos o gastar de más. Viaje inteligente y ahorre en costos. Una vez que junte dinero para su viaje, ser estratégico al reservar y plantear puede ayudarle a estirar el presupuesto. Un poco de flexibilidad e investigación puede darle grandes ahorros. Mantenga la motivación con una meta visual. Ahorrar para unas vacaciones puede tomar meses, así que mantenerse motivado es clave. Tener una representación visual clara de su meta puede ayudarle a mantener el enfoque y la emoción. Bueno, vamos a continuar con la información política. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Y esta elección y las noticias que alrededor de ella se generan priman en el interés de todos los electores. Hoy han denunciado a Jorge Cálix y al Partido Liberal por intento de inscripción ilegal. El diputado suplente de Libre, José Manuel Rodríguez, denunció ante el CNE al diputado Jorge Cálix y al Partido Liberal por intentar inscribirlo como candidato a diputado por Olancho, presuntamente violando la Constitución y la ley electoral. Según el escrito, Cálix recibió una propiedad en Catacama 5 días antes de su inscripción y presentó una constancia de vecindad, pero el catastro indica que el inmueble pertenece a otra persona. El denunciante también alega que al haber sido precandidato presidencial en marzo, Cálix no puede postularse en el mismo proceso electoral. Según el artículo 115 de la ley electoral, el CNE ya retiró la papeleta donde aparecía su imagen y abrió una investigación. Si se confirma falsedad en los documentos, el caso podría llegar al Ministerio Público y derivar en sanciones al Partido Liberal y una remisión penal por falsificación y violación de la fe pública. Y escuche usted lo que ha denunciado hoy la influyente diputada Maribel Espinosa. Libre y otros adversarios del mismo Partido Liberal luchan por dividir esta institución política, ha dicho Maribel Espinosa. La diputada y ex precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa aseguró que Libre y otros adversarios quieren dividir al Partido Liberal. Espinosa posteó el siguiente mensaje en su cuenta de ex: sin duda alguna, Libre y otros adversarios políticos del Partido Liberal trabajan arduamente para su propio beneficio y buscan dividir a la dirigencia del Partido Liberal, porque saben bien que solo el Partido Liberal, liderado por Salvador Nasralla, es el único en que confía el pueblo, por ser el capaz para enfrentar la corrupción pública y el crimen organizado que se ha venido acentuando desde hace casi 20 años en Honduras. Los liberales sabemos que las mafias de politiqueros no descansan y no podemos caer en el error de bajar la guardia ante las intrigas de nuestros adversarios, porque son nuestras acciones determinadas las que harán posible la defensa de nuestra democracia. El CNE guarda silencio sobre la inscripción del diputado Jorge Cálix, pero los expertos advierten que debe resolverse antes del 2 de octubre, cuando vence el plazo de publicación de papeletas. De no ser inscrito, Cálix podría acudir al Tribunal de Justicia Electoral y hasta a la Sala Constitucional. Para este jueves 2 de octubre, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto oficializar el diseño de las papeletas electorales de las elecciones generales 2025, pero aún debe resolver la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho, porque no puede ir ese espacio en blanco a criterio de este ex consejero suplente del CNE. Ya tuvo que haberse pronunciado en cuanto a si lo va a inscribir o no lo va a inscribir, y más aún si la resolución es contra a la inscripción del señor Jorge Cálix, porque al ser en contra, tiene que notificarle al Partido Liberal de Honduras que todavía persiste esa vacante, y el Partido Liberal de Honduras tendría que hacer otra propuesta, porque si van a mandar el diseño de la papeleta a impresión, no puede ir en blanco esa casilla. El actual diputado liberal Samuel García renunció a su candidatura y el central ejecutivo del Partido Liberal propuso al CNE a Jorge Cálix como candidato a diputado. Ahora el CNE debe discutir y resolver el tema. El ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, aseguró que el tema de Cálix puede ser resuelto más adelante, ya que eso no impide que las papeletas electorales sean impresas, pues en el pasado ya se han registrado casos que han muerto candidatos días antes de las elecciones
y la fotografía que aparece es la del fallecido y no el sustituto que propone el partido, ya que el órgano electoral no puede volver a imprimir las papeletas. Ya han sucedido casos que muere un diputado a medio periodo o antes de las elecciones, aparece la fotografía y el nombre de él, pero el que está inscrito es otra persona y esos votos se le suman al que está inscrito y no al que falleció. Lo que sí está claro es que Calix deberá cumplir algunos requisitos para ser inscrito como candidato a diputado, afirma Aguilar. Si realmente se va a cumplir lo que establece la Constitución, o puede demostrar Jorge Calix que cumple con esos dos requisitos que contempla la Constitución. Dos requisitos. 1, haber nacido en el departamento. 2, haber residido por lo menos los últimos 5 años antes de la convocatoria. De no ser inscrito por el CNE, a Calix le quedan otras instancias para tratar de revocar esa decisión. El Tribunal de Justicia Electoral y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pues él tiene el derecho de acudir a otra instancia, que sería el Tribunal de Justicia Electoral, a interponer un recurso de apelación. Ahora está en manos del Pleno del CNE resolver ese tema, pues deberá primero dar trámite a la renuncia de Samuel García como candidato a diputado y ver si procede la inscripción del diputado Calix. Hoy 1 de octubre tenemos que celebrar los hondureños. La caficultura nacional pasa por uno de los mejores momentos de su historia. Los precios históricos del aromático en el mercado internacional no solo dejan una cantidad récord de divisas al país, también más dinero en el bolsillo de toda la cadena, que los productores aprovechan para renovar sus fincas, darles mantenimiento y volver a poner la mirada en los 9 millones de quintales de años anteriores. Mire usted qué paradoja. Aunque hemos roto récord en cuanto a captación de divisas, hemos disminuido la producción. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La caficultura nacional está de fiesta, cierra la cosecha 2024-2025 con los mejores precios del aromático en el mercado internacional, récord en la captación de divisas y la expectativa de volver a la producción de 9 millones de quintales. Estamos viendo que estamos llegando a un nivel donde nos estabilizamos entre 6 y 7 millones de quintales. Es el momento de aprovechar para trabajar con los productores en materia de productividad y poder lograr nuevamente esa cifra de 9 millones de quintales que ya tuvimos en años anteriores. Con una producción de 6.1 millones de quintales, el rubro del café reporta 2.180 millones de dólares de divisas para el país, una cifra nunca antes vista que se traduce en mejores precios para los productores nacionales que ya empezaron a potenciar sus fincas. Esta cosecha 25-26 viene un aumento en la producción. ¿Por qué? Porque los buenos precios, hubo fertilización de las fincas, hubo mejoras de los beneficios en uva y en seco. Las inversiones se están dando, se están viendo en el campo, algo que nos tiene muy contentos. Una cosecha y un día para celebrar. Buen precio en el mercado internacional y local. Camino a los 9 millones de quintales de producción, más el posicionamiento como uno de los granos de mejor calidad en el mundo. Antes teníamos menos 20, menos 30, o sea, castigado el precio de bolsa, menos por ser café hondureño. Hoy tenemos más 20, más 30, hay cooperativas cafetaleras que están vendiendo más $50 arriba del precio de bolsa. Eso significa que hay un esfuerzo, yo diría, de toda la cadena, pero fundamentalmente de los productores de café. Para acompañar las buenas noticias en la caficultura nacional, los involucrados en este rubro exigen al gobierno de turno destinar de los 2.180 millones de dólares que deja la cosecha anterior una mínima cantidad para atender las necesidades de las comunidades productoras. Si logramos pavimentar 1.000 kilómetros de carreteras en zonas cafetaleras, estaríamos hablando de una inversión de más o menos 10.000 millones de lempiras, que serían una respuesta extraordinaria y enorme para los productores de café. Para la próxima cosecha que inicia justo este 1 de octubre se espera una producción de 6.5 millones de quintales de café, un modesto crecimiento de 400.000 quintales, que podrían ser el inicio del camino para volver al quinto lugar entre los países con mayor producción en el mundo.
Mejoró el precio del aromático en el mercado internacional, pero no las condiciones internas de pequeños y medianos productores que siguen enfrentados a la escasez de mano de obra, alto costo de los insumos y al pésimo estado de los caminos de acceso a sus fincas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Pese a todos esos obstáculos, mire usted los datos optimistas que deja este rubro, que pese a no tener la mejor de las cosechas, reporta el ingreso de divisa jamás registrado en la historia cafetera del país. 6.1 millón de quintales exportables al 30 de septiembre y la generación de divisas más de 2.100 millones de dólares que ha estado generando nuestros productores de café. Un momento y una celebración para reconocer y premiar el departamento y municipio de Honduras con mayor producción en quintales, medallas que esta vez se quedan en Comayagua y Esquías, Comayagua, en el mismo sector. Es este año con mayor productor de café. El año pasado fue el departamento de Lempira y eso está cambiando, ¿verdad? Pero eso es importante para nosotros. Y lo otro, se está premiando la calidad, la productividad. La productividad se quedó en un municipio de Comayagua de 26.5 quintales por manzana. Comayagua en la cosecha recién pasada reporta casi 1 millón de quintales producidos y el municipio de Esquías la mayor productividad promedio con 25.75 sacos de 46 kilogramos por manzana. También se reconocen los 3 municipios con la mejor calidad de café: San Andrés en Lempira, Santa Bárbara y Marcala en La Paz. La tasa de excelencia, esta fue para 3 pequeños productores de diferentes zonas cafeteras de Honduras. La otra cara del café está en los caminos. Las lluvias dañan carreteras en el occidente y complican el transporte del grano, poniendo en riesgo el esfuerzo de los productores. Inicia la temporada de cosecha y producción para los caficultores en Honduras, misma que se ve amenazada ante afectaciones climatológicas. Con las condiciones de la lluvia, pues lo que más afectado es lo más afectado es la calle, porque usted sabe que con las calles arregladas, pues no se los dificulta lo que es para la hora del transporte del café. Las constantes lluvias provocan vulnerabilidad de suelos, afectando caminos productivos y con ello el transporte del aromático. Nos vemos afectados, ¿verdad?, en las partes donde se encuentran las unidades productivas debido a los accesos, ¿verdad?, que de alguna manera todas las precipitaciones, la saturación de los suelos, pues contribuyen pues a deslaves y que de alguna manera esto puedan ser algunos factores negativos que nos puedan impedir, ¿verdad?, al momento de transportar todo lo que es la cosecha que ya estamos próximos a iniciar. De hecho, hoy iniciamos el Día Nacional de la Caficultura. Las zonas afectadas son pocas, según el subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo. Estamos viendo fenómenos climáticos que no han sido muy significativos en las zonas cafetaleras ni nos han afectado. El occidente del país es una de las zonas mayormente productoras del aromático a nivel nacional. Desde Santa Rosa de Copán les informa Zaira Ardón y en cámara Marlon Portillo. El emprendimiento también se saborea. Una hondureña y un chef napolitano abrieron en Tegucigalpa el Faro del Gusto, una pizzería que une cultura europea y calidez local, crea empleo y capacita a jóvenes, demostrando que se puede construir futuro con esfuerzo e innovación. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En la salida Valle de Ángeles, en Tegucigalpa, el emprendimiento de Carla Ávila y su esposo, el italiano Denis Provelli, abrió las puertas del Faro del Gusto, una pizzería que trae a Honduras la tradición napolitana, con recetas auténticas y productos importados. Allí no solo se sirve pizza con el verdadero sabor de Nápoles, también vinos italianos, café y bebidas nacionales, creando un espacio que mezcla culturas y deleita paladares. Se llama Pizzería Faro del Gusto. Hoy abrimos el 10 de agosto en Honduras, Pizzería Faro del Gusto.
en Plaza Tracoma, ¿verdad? Kilómetro 1, contiguo a Torre Tárago. Nosotros pues lo que queremos traer es una pizza saludable. Pero el proyecto no se queda en la mesa. Este negocio genera empleos y capacita a sus colaboradores, quienes además de aprender técnicas de cocina se forman en el idioma italiano, abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo personal y profesional. Llega de Italia por consentir de hacer la pizza como la hacemos ya. Los tomates también, que síntoma de su acidez o de dulzura, llega de Nápoles, son pomodoro San Marzano. Y todo lo queso, la fortuna tenemos un casero aquí en Honduras que nos hace el queso mozzarella, la stracciatella y otro tipo de queso que nos consente nos permite tener una alta calidad de producto sobre la pizza. El Faro del Gusto es más que una pizzería, es un punto de encuentro donde el sabor europeo se combina con el calor hondureño, demostrando que los emprendimientos pueden transformar vidas y aportar a la economía del país. La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó este miércoles que debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias en ese país, sus redes sociales no se actualizarán de forma regular, salvo para difundir información urgente de seguridad. Aclara que los servicios de pasaportes y visas continuarán de manera normal en Estados Unidos y sus embajadas y consulares en el extranjero, siempre que la situación lo permita. La embajada recomendó visitar la página web travel.state.gov para obtener información sobre los servicios consulares y el funcionamiento. El cierre del gobierno de Estados Unidos, que entró en vigor este miércoles por falta de acuerdos para aprobar el proyecto de presupuesto del gobierno de Donald Trump, afecta en alguna medida a Honduras debido a muchos programas de cooperación y desarrollo se paralizan. También se retrasan los trámites para las empresas estadounidenses que operan en el país. A pesar de que no están los proyectos que eran financiados por USAID, hay proyectos que todavía están en su etapa de ejecución y finalización y estos entran en pausa. También genera empresas, hay muchas empresas aquí estadounidenses en el país que también hacen gestiones y eso también digamos que retrasa todo el tema de la inversión extranjera en el país. Canales explicó que el impacto dependerá de cuánto tiempo se mantenga paralizado el gobierno estadounidense, al tiempo que recordó que el más largo registrado en ese país fue en el primer periodo del presidente Trump, que duró 35 días entre diciembre de 2018 y enero de 2019. El Banco Central reportó este día que el índice de inflación en el mes de septiembre fue de 0.41% y 4.55% de forma interanual, debido al incremento en servicios médicos, alquileres y pasajes aéreos. La inflación mensual fue de 0.41%. Entre los principales factores que determinaron este comportamiento se encuentran los mayores precios del alquiler de vivienda y del transporte aéreo internacional. No obstante, lo anterior fue compensado por las rebajas de precios de las gasolinas, algunos productos agrícolas y cárnicos, entre otros. Según las autoridades del Banco Central, los subsidios a los combustibles y energía eléctrica aplicados por el gobierno redujeron la inflación interanual en 0.62%. Eso permitió que este índice se mantuviera por debajo del 5%. El gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, informó que en el mes de septiembre pagó más de 5.200 millones de lempiras a los generadores privados de energía, de los cuales 3.275 millones se acreditaron en un solo día para cancelar facturas pendientes. Con estos pagos, la deuda flotante se redujo a 7.900 millones de lempiras, cumpliendo la meta establecida con el Fondo Monetario Internacional, y se espera disminuirla a niveles históricos antes de finalizar el año, anunció Tejada. Argumentó que la salida de EH, la operación de Patuca 3 y el ahorro en costos ha permitido una reducción de pérdidas cercana al 4% y de casi 40% en el déficit operativo. El funcionario además aseguró que en 3 años y 8 meses la NE ha invertido más de 22.000 millones de lempiras en infraestructura eléctrica rezagada, mejorando la operación y el pago de las deudas. Mire usted, la construcción de la represa El Tablón en Quimistán, Santa Bárbara, abre un debate nacional.
La construcción permite expropiar tierras para proyectos de interés público, pero en la zona hay comunidades indígenas y sitios arqueológicos que podrían desatar conflictos y demandas internacionales. El Instituto de Antropología ya gestiona estudios con la NE para evitar mayores choques. El gobierno está facultado por la Constitución para expropiar tierras para proyectos de interés público como la represa El Tablón. Sin embargo, este abogado explica que si las comunidades indígenas afectadas están en desacuerdo, el proyecto prácticamente no procede. Debe hacerse la consulta previa e informada que establecen los convenios internacionales y bajo ese argumento, si las comunidades dicen que no se puede violentar esa propia autodeterminación que tienen esas comunidades. Si se hace la consulta como lo establece el convenio 169 de la OIT y no se logra un acuerdo y aún así el gobierno lo ejecuta, las consecuencias pueden ser graves. Si el gobierno insiste en llevar adelante este proyecto, tenemos dos consecuencias. Primero, es que va a existir un baño de sangre, va a haber violencia. En segundo punto, si insisten y aún así con violencia lo llevan a cabo, es que Honduras puede ser condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el problema no es solo legal. Algunas investigaciones apuntan a que en la zona hay comunidades indígenas y alrededor de 11 sitios arqueológicos, de los cuales 5 quedarían inundados. En ese sentido, el Instituto de Antropología pide hacer nuevos estudios y anuncia que avanza en un acuerdo con la NE para realizarlos. Que no se trata solo de afectación a algunos propietarios, sino que se pueden poner en riesgo manifestaciones culturales de comunidades si no aseguramos un plan de salvaguardia. Por tanto, nuestra posición aboga por la transparencia en la información y también por la realización de estudios. Desde la academia también recomiendan buscar alternativas para lograr ambos propósitos, evitar las inundaciones en el Valle de Sula y respetar los derechos de las comunidades. No se puede parar el progreso y el desarrollo de estas comunidades, pero son proyectos que deben de socializarse, son proyectos que deben de ser consensuados, discutidos, sobre todo con los afectados de esta zona, y este es un valle muy productivo, el valle de Quimistán, y también hay que hacer un estudio de las potencialidades de los suelos que por décadas en nuestro país no se ha realizado. Las autoridades de la NE mantienen en pie la licitación para construir la represa, pero su futuro sigue siendo incierto mientras no se resuelva el conflicto legal y social que la rodea. La exclusión del lago de Yohoa en la nueva lista de reservas de la biosfera de la UNESCO cayó como un balde de agua fría en la zona. Sectores turísticos insisten en hacer ajustes para que el lago más grande del país entre en la próxima selección y acceda a beneficios ambientales y de inversión. Y sobre este tema, ¿cuáles fueron las causas para que la UNESCO no aprobara que el lago de Yohoa quedara como una reserva de la biosfera? Hemos consultado hoy a varios organismos nacionales e internacionales y justamente ahora publicamos las causas para que no haya ocurrido el sábado esta declaratoria de la UNESCO al lago de Yohoa como reserva de la biosfera, y sí lo aprobó para otros 29 países. La esperanza no la pierden, es lo que dicen representantes de algunos sectores que se involucran en promover el lago de Yohoa. Indican que pese a que no se incluyó en la lista de 26 reservas de la biosfera publicada por la UNESCO recientemente, el trabajo para lograr los requisitos y procesos para este objetivo debe de continuar, ya que este sería un gran logro que se sumaría a otros ya alcanzados. Recordemos que el lago Yohoa ya mantiene 4 nominaciones de manejo, entre ellas está como como área protegida, ¿verdad? También tenemos como sitio Ramsar, que es una nomenclatura o una nominación a nivel internacional, y también ya está como corredor biológico, ¿verdad? Joya de los Lagos o Lago de Yohoa. Entonces, esta otra nominación como Reserva del Hombre y Biosfera pues vendría justamente a ayudar y a blindar en cierta medida, ¿verdad?, la protección de los recursos naturales, pero también a trabajar la parte humana que ya está posicionada dentro de la cuenca.
Según entendidos, aunque en marzo del 2025 esta propuesta fue valorada positivamente por un comité asesor internacional, hay varias razones para que una inclusión de este tipo no se concrete, como la falta de una propuesta técnica que cumpla con los criterios del programa MAD, así como carencias técnicas o de gestión. La propuesta, además, tiene que demostrar zonas núcleos de amortiguamiento, planes de manejo, participación comunitaria, estudios científicos sólidos, monitoreo ecológico con estudios que sustenten el nivel requerido. Pero además hay otros aspectos relacionados con amenazas ambientales que podrían debilitar la viabilidad de un estatus de reserva de la biosfera. Sea cual sea el motivo, hay interés de parte de algunos representantes de sectores del lago de Yohoa de que se venzan los obstáculos. Y nosotros somos los más interesados en que el lago tenga una mayor protección. Han habido muchas entidades en el contorno del lago de Yohoa que se han lucrado, ¿verdad?, de ciertas maneras del lago, y pues realmente que nosotros vivimos de esto y queremos también, nos interesaría mucho de que el lago tuviera una mayor protección ya por organismos internacionales. Los expertos indican que aunque la propuesta se valoró positivamente, no pasó a designación en el 2025, al no quedar resueltos a tiempo algunos puntos claves concernientes con información adicional, como gobernanza y claridad sobre concesiones mineras. Las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales han indicado que el proceso continúa con buen desempeño desde lo técnico y lo científico. Mientras tanto, quienes trabajan en la zona del lago de Yohoa dicen que hacen su parte para el cuidado de este lago. Aquí lo que hace falta es que le den un poco más de mantenimiento a lo que es el espejo del lago por parte del gobierno, porque lo que se prolifera bastante es lo que es la lechuga, las algas, entonces eso hace que reduzca en mucha cantidad el espejo del agua. En cuanto a nosotros los restauranteros, estamos con todas las medidas de mitigación, tratando de mejorar y mantener limpio lo que es la zona del lago de nosotros. El lago de Yohoa ya tiene varios años de que forma parte de Ramsar, que son protección de humedales y ecosistemas. Entonces, en lo personal, pues feliz de la vida porque tenemos lago para el rato y esperamos de que con estas medidas el lago se recupere más. El lago de Yohoa es el único lago natural en Honduras rodeado por grandes montañas, algunas catalogadas como parques nacionales. Bueno, tenemos que esperar no sé cuántos años para que la UNESCO declare reserva de la biosfera al lago de Yohoa. No lo hemos podido lograr el sábado porque todavía faltan muchas cosas que cumplir por el Estado de Honduras. Y hemos conocido en los últimos minutos que el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos retrata a Honduras como un país estratégico para Estados Unidos, pero atrapado entre fragilidad institucional, violencia y vulnerabilidad climática, lo que condiciona la cooperación y ayuda internacional. En un informe presentado el 25 de septiembre por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, órgano técnico que produce informes y análisis imparciales sobre política, economía y relaciones internacionales para los legisladores de ese país, se revela que, en el área política y gobernanza, Honduras enfrenta instituciones débiles, altos niveles de corrupción y tensiones políticas internas. La concentración de poder y la falta de independencia judicial siguen siendo preocupaciones claves. En el ámbito electoral, el documento señala que existe una preocupación generalizada entre muchos hondureños y observadores internacionales sobre la libertad y la imparcialidad de las elecciones generales del 2025. Las elecciones primarias celebradas en marzo se vieron empañadas por fallas logísticas. Algunas organizaciones de la sociedad civil hondureña también han expresado su preocupación por la violencia política, las restricciones a las libertades civiles bajo el estado de excepción, el uso de recursos públicos para favorecer al libre y el posible financiamiento ilícito de campañas por parte de grupos criminales. En derechos humanos y seguridad, en el país persiste la violencia, incluyendo asesinatos de líderes sociales y femicidios. Hay denuncias de abusos por parte de fuerzas de seguridad. En el informe se asegura que en el área económica ha habido un crecimiento moderado, apoyado en remesas, pero con alta desigualdad, desempleo juvenil y limitadas oportunidades formales. El sector energético y los proyectos de infraestructura se presentan como prioridades de desarrollo.
Agrega que Washington mantiene cooperación en migración, seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero con críticas a la corrupción y el debilitamiento democrático. El Congreso de Estados Unidos sigue monitoreando la situación política y derechos humanos para condicionar la ayuda, dice el informe. En migración, Honduras es origen importante de migrantes hacia Estados Unidos debido a la pobreza, violencia e impactos climáticos. Se enfatiza la necesidad de atacar las causas de raíz. El documento de Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos también destaca que en medio ambiente existe vulnerabilidad extrema al cambio climático y huracanes. La degradación ambiental y la deforestación son factores que agravan la pobreza y migración. Raquel Lazo, Telenoticias. Bueno, a partir de este miércoles 1 de octubre, los principales hospitales públicos del país suspendieron sus servicios de consulta externa, farmacia y área de citas durante los 3 días de la Semana Morazánica. El Instituto Hondureño de Seguridad Social, Hospital Escuela, Hospital San Felipe únicamente atenderán emergencias médicas, mientras que servicios como consultas programadas, entrega de medicamentos y seguimiento de pacientes crónicos quedarán suspendidos. Los centros asistenciales retornarán a sus horarios normales el lunes 6 de octubre, después que concluya el asueto de esta semana. Esta suspensión de servicios durante 3 días consecutivos representa un desafío significativo para miles de hondureños porque quienes requieren consultas, tratamientos continuos o retiro de medicamentos deberán esperar hasta después del feriado. ¿Sabe usted que hoy es el Día del Adulto Mayor? Y no el Día Nacional, el Día Internacional del Adulto Mayor. Y todos, ojalá que así sea, seremos adultos mayores. Pues en este día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que los estados de la región siguen sin garantizar la seguridad de los adultos mayores frente a los desastres provocados por el cambio climático. Inundaciones, incendios y contaminación del aire golpean con mayor fuerza a esta población que carece de refugios adecuados, atención médica continua y servicios básicos. Para la CID es una violación directa a los derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad. El organismo cuestiona además el edadismo, la discriminación por edad y recuerda que los adultos mayores no son beneficiarios pasivos, sino sujetos de pleno derecho que deben participar en las políticas de prevención y respuesta. El llamado es claro. Los gobiernos deben destinar recursos, dejar la indiferencia y adherirse a la Convención Interamericana sobre Personas Mayores. De lo contrario, seguirán repitiendo el mismo patrón de abandono y vulnerabilidad que ha marcado tragedias en toda la región. Bueno, envejecer en Honduras es un reto mayúsculo. Más de 1.3 millones de adultos mayores, la mayoría mujeres, viven sin pensión ni medicinas. Y muchos deben seguir trabajando o depender de remesas. 1 de cada 3 ya no puede laborar por la edad. Hoy conoceremos testimonios de quienes no se rinden pese a la adversidad. En Honduras el 14% de la población tiene 60 años o más, lo que equivale a 1.3 millones de personas según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, INE. El 32% no puede laborar por su edad y el 13% está enfermo o tiene discapacidad. La mayoría son mujeres, el 54.8%. María Eugenia Zavala es un ejemplo de la realidad que esta población debe sortear cada día. A sus 86 años, vive sola y cada amanecer debe salir a buscar el sustento diario por las calles de la capital. Me ayuda la iglesia de la parroquia Tirarque, me da provisión. Y así cuando hay que están dando provisiones, también me dan provisión. En el mercado laboral, un 32.6% de los adultos mayores aún participa activamente. Más del 60% trabaja por cuenta propia y apenas el 31% recibe un salario. El ingreso mensual promedio ronda los 7.900 lempiras, pero las mujeres ganan hasta 2.000 lempiras menos que los hombres. Sí, gracias al Padre, todo bien. Sí. ¿Tiene que trabajar para...? No, yo le pido a Dios que este viejo hasta que muera, porque soy penoso para estar así, que me dé mis ojos, mis manos, para volarle madre, porque nací penoso para pedir.
Las condiciones educativas reflejan una gran brecha. 1 de cada 4 adultos mayores no tiene ningún nivel de estudios y en promedio alcanzan apenas 6 años de escolaridad. El informe también revela que entre quienes ya no trabajan, el 38% se dedica a los quehaceres del hogar. Sus principales fuentes de ingresos son las jubilaciones en un 25,7%, las ayudas familiares y las remesas, lo que refleja la vulnerabilidad económica de gran parte de esta población. Porque hoy estoy enfermo, que estoy perdiendo la vista. Sí, puedo caminar despacito ahí porque no. Sí. Es difícil, Vaca, está enfermo, sí, solo. Sí, yo no, ver. Que se acuerden de uno, que no se olviden, hombre, que no se olviden. Cuando joven le dieron al Estado, ¿no? Es correcto, y serví bastante al Estado. Sin acceso a medicina, sin pensiones dignas y un sistema de protección social efectivo, los adultos mayores hondureños sobreviven. Envejecer en Honduras no debería ser sinónimo de abandono. Envejecer con dignidad no debe seguir siendo un lujo, sino un derecho universal. Mariolanda, Telenoticias. Una joven estudiante de periodismo fue encontrada muerta en su vivienda en la colonia Estanzuela, en el Distrito Central. Se trata de Jennifer Nicole Rivas, de 21 años, quien además se desempeñaba como presentadora en un canal de televisión capitalino. Aunque al inicio se manejaba la hipótesis de una muerte violenta, de manera preliminar trascendió que padecía de epilepsia y que un ataque habría provocado su deceso mientras permanecía sola en su hogar. Autoridades y personal forense realizaron el levantamiento correspondiente, mientras familiares, amigos y colegas lamentaron la pérdida, recordándola como una joven talentosa con gran futuro profesional y comprometida con la comunicación. Su inesperada partida enluta a la comunidad universitaria y periodística, que hoy despide a Jennifer Nicole con profundo dolor y exige que no quede ninguna duda sobre las circunstancias de su muerte. La inseguridad en San Pedro Sula escala a otro nivel. Vecinos cansados de los asaltos han comenzado a capturar y golpear delincuentes antes de entregarlos a la policía. La falta de denuncias facilita su liberación y expertos advierten que lo más grave es que la gente haga justicia por su cuenta. Una serie de videos captados por ciudadanos está dejando en evidencia el preocupante aumento de robos y asaltos a negocios y unidades del transporte público en San Pedro Sula. En algunos de estos casos ha sido la misma población que ha tenido que intervenir para detener a los delincuentes, una realidad lamentable que según testimonio se ve a diario. Eso cada rato se mira, Leo. Eso cada esquina se mira, Leo. Pues aquí uno camina con la mano de Dios que lo guarde a uno, Leo. Realmente, Leo, porque eso nunca se va a acabar y no se va a detener así de la noche a la mañana, Leo. Por la inseguridad y por todo lo que se ve aquí pues, a diario. Pues. Los usuarios del transporte público reconocen el alto nivel de peligro que representa viajar en bus. Aseguran que nadie está exento de ser víctima de un asalto. Porque no hay seguridad. ¿Se da muchos asaltos? Demasiado. No entra tranquilamente uno aquí en la ciudad. No, falta de trabajo. No hay empleo. En los últimos días la población ha logrado capturar a varios asaltantes, algunos de ellos gracias a la colaboración de la ciudadanía y con evidencias de lo despojado a los pasajeros. Sin embargo, muchos de estos delincuentes recuperan su libertad rápidamente debido a la falta de denuncias. Hemos tenido 3 casos judicializados, el del fin de semana más reciente que tuvimos en una unidad del transporte que conecta San Pedro Sula con Choloma. En otros casos, desafortunadamente, hemos tenido que estas personas recobran su libertad después de las 24 horas porque nadie llega a interponer la denuncia en contra de ellos. Para muchos analistas, que la población misma esté actuando contra la delincuencia es preocupante. Esto nos puede llevar a una anarquía, lamentan. Orly Martínez, Telenoticias. La violencia e inseguridad volvieron a quedar en evidencia este miércoles en la primera calle del barrio Barandía, en San Pedro Sula, cuando un empresario fue asaltado tras retirar más de $500,000 de lempiras de una agencia bancaria y minutos después fue interceptado por 2 hombres en motocicleta, quienes dispararon contra su vehículo y lo obligaron a detenerse para despojarlo del dinero. Desde que iba a salir de la agencia yo miré la suspicacia de uno de la moto
el cual pues yo cuando ya venía así rápido, aprovechando los semáforos verdes, el cual pues lo perdí, pero al rato me salieron adelante. Venía a hacer un retiro de 540.000 lempiras. Ese era para hacer un pago de personal. Pues realmente la confianza mía está en Jehová, pero el pago la verdad que no hemos pagado con mayores cantidades y nunca hemos tenido problemas. Hemos trabajado por años porque somos personas honestas. Las autoridades policiales confirmaron que ya analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del atraco. Dos malvivientes huyeron con rumbo desconocido y ahora los equipos que ha nombrado la Policía Nacional buscan en las cámaras de videovigilancia que se encuentran en el sector identificar quiénes serían los responsables y cuál fue la ruta que ellos tomaron después de que cometieron el atraco. Este hecho se suma a la ola de asaltos que afecta a San Pedro Sula. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía solicitar acompañamiento policial al momento de realizar retiros de grandes cantidades de dinero o, en su defecto, optar por transferencias electrónicas como medida de seguridad. En operativos ejecutados durante el feriado morazánico, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco capturó a un hombre y a una mujer señalados por sicariato y tráfico de drogas en la capital. En la colonia San José de la Peña fue detenido Nelson David Núñez, presunto miembro de la pandilla 18, a quien se le decomisó un arma de fuego y envoltorios con marihuana. Mientras tanto, en la colonia Alemania se ejecutó una orden de captura contra Jocelyn Nicole Midense, acusada por tráfico de drogas agravado. Ambos fueron remitidos a los tribunales competentes. Un incendio estructural provocó daños materiales hasta un 40% en la estructura del edificio donde funciona el restaurante Bugis en Gracias Lempira, donde personal del Cuerpo de Bomberos realizó labores de extinción para evitar que el fuego se extendiera a estructuras cercanas. El fuego afectó el techo del edificio, los muebles de madera dispuestos para atender a los clientes, además el equipo eléctrico instalado en la cocina del restaurante. En el lugar explotaron varios cilindros de gas LPG. No obstante, el Cuerpo de Bomberos de Gracias controló en su totalidad dicho incendio, reportándose únicamente daños materiales. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Lamentando pues los deslizamientos, las inundaciones que ya se han presentado producto de la fuerte lluvia sobre el territorio hondureño. Hay una mala noticia y es que estos mapas de la NOAA nos están proyectando que para la próxima semana hay posibilidades en un 20% que tengamos lluvias por encima del promedio normal sobre Centroamérica. Y este otro mapa, que es válido desde el 15 de octubre al 21 de octubre, pues nos está indicando que tendríamos la posible formación de un giro centroamericano o un desarrollo tropical. Eso tenemos que ponerle mucha atención porque ya con lo que tenemos saturados los suelos, más esa cantidad de lluvia que se puede venir en este mes de octubre, sencillamente tenemos que tomar acciones preventivas inmediatamente. Ojo, porque para esta jornada de jueves hay algunas regiones que mejoran en la condición meteorológica y otras que continuarán con lluvias. Antes les muestro a Octavio, que continúa en el Pacífico moviéndose como una tormenta, y este otro disturbio que sube a un 90% de posibilidades que se desarrolle en los próximos días. Aparece una onda tropical muy activa con posibilidades de desarrollo en el Atlántico Oriental, mientras Humberto desapareció. Es un fenómeno posttropical, pero tenemos a Imelda que se fortalece, tiene vientos de 155 kilómetros por hora y esta es la trayectoria que tomará directamente, pasará el núcleo del sistema afectando, y ya está afectando de hecho, las Bermudas. Así que esto es en cuanto a estos fenómenos y recordando que tenemos esa proyección para la quincena de octubre, donde podríamos tener un sistema de estos cerca de Centroamérica o un giro centroamericano. Para esta jornada de jueves, ¿qué esperamos entonces? Pues esperamos que algunas líneas de inestabilidad crucen sobre el territorio nacional, principalmente en horas de la tarde. ¿Qué nos podrían dejar? Pues en el occidente del país, porcentajes por encima del 80%, en Intibucá, en Lempira, en Santa Rosa de Copán, en Ocotepeque, que se produzcan nuevas precipitaciones en Tocoa, Sabá, Zonaguera, en el departamento de Colón, también altas posibilidades. Algunos municipios del departamento de Atlántida, sobre Mesapa, Tela un poco más bajo, Esparta, La Masica 84%, en Morazán,
81%. Y en la zona central, en donde pues ya se han registrado inundaciones en sectores de Comayagua, pues la posibilidad es del 67%, es más baja que en las últimas horas, 72 en La Paz, y aquí en Tegucigalpa es posible que nos quedemos sin precipitación para esta jornada de jueves. En Nacaome y Choruteca, al cierre del día pueden producirse algunos chubascos. Esta es la proyección de lluvias, mientras la altura máxima del oleaje normal a la salida del Golfo de Fonseca y mucho menos baja la altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, es decir, muy estable para esta jornada de jueves, con temperaturas que van todas por encima de los 30 grados hasta 32 las máximas, y solamente aquí en el centro 28, y el índice ultravioleta que llegará a 12 específicamente aquí en la zona central. A cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, y en la semana morazánica las lluvias nos dejan lamentables secuelas. La semana morazánica ya cobró sus primeras víctimas fatales. Arnold Serrano murió ahogado en Cañaveral San Francisco de Yojoa Cortés, pero las lluvias también han cobrado vidas. Una niña de 10 años, Jessica Milagro Díaz, y su familiar Ovidio Quintero perdieron la vida al intentar cruzar una quebrada desbordada en Yarula, La Paz. 3 muertos que abren un feriado que enfrenta el desafío de las condiciones climáticas adversas. Porque en esta semana probablemente se den lluvias a nivel nacional y obviamente se quiere evitar de que corran riesgos para que no puedan perder la vida. Este miércoles se completó el flujo masivo de vacacionistas. Las terminales de buses registraron salidas llenas y las carreteras se llenaron de vehículos rumbo a todos los destinos del país, marcando el corazón de la semana morazánica, cuando los empleados del sector privado se suman al asueto. Pero las condiciones climáticas representan un desafío para quienes deciden viajar. Copeco mantiene alerta amarilla para 4 departamentos y alerta verde para 7 más, lo que significa que la población debe prepararse para actuar ante posibles emergencias. El departamento de Santa Bárbara son los departamentos en que la lluvia va a ser de mayor intensidad. Los mayores acumulados se presentan en estos departamentos. Luego, el resto del país, las probabilidades es de que se presenten lluvias de carácter débil. Podríamos tener lluvias moderadas, puntuales, y algunas afectaciones especialmente en zonas urbanas, ¿verdad? O sea, la parte caribe de Honduras va a tener probabilidades más que todo de lluvias débiles. A pesar de las condiciones climáticas, cada rincón de Honduras sigue esperando a los turistas nacionales. Los destinos están preparados para recibir a las familias que buscan disfrutar del feriado, pero la clave está en hacerlo con responsabilidad y atención a las alertas oficiales. Honduras es un país grandioso, tiene maravillas que tenemos en la naturaleza, ríos, montañas, valles, y eso, pueblos encantadores, eso nos permite disfrutarlo. La información no busca alarmar, sino prevenir, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, no bañarse en zonas prohibidas o peligrosas y estar atento a los reportes de lluvias puede hacer la diferencia para unas vacaciones memorables. Mira, los panameños no son muy efusivos. Han mejorado en el fútbol, indudablemente, pero no son muy efusivos, no son tan apasionados como nosotros. Esta es la prensa, no de Honduras, es la prensa de Panamá, uno de los periódicos más influyentes de Panamá. Plaza Amador queda eliminado de la Copa Centroamericana ante Real España. El conjunto placino perdió 1-2 ante Real España en el Rommel Fernández y quedó fuera de la Copa Centroamericana, poniendo fin a su racha invicta de 21 partidos. Los panameños parece que no sufren mucho como sufrimos nosotros cuando pierde nuestro equipo. Pero cuando pierde su selección sufren, claro. Pero con sus equipos no, porque la liga de allá no es muy fuerte. Pero hizo hoy la hombrada, como decimos aquí en Honduras, el España. En el último minuto hizo el gol la máquina, bien por la máquina. Hoy todos somos la máquina, como mañana todos somos Olimpia. Claro. Para que se nos olvide lo del Motagua. Hoy todos somos España, como mañana todos somos Olimpia. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Trujillo espera 80,000 visitantes y prohíbe realizar video de TikTok en la Fortaleza Santa Bárbara.
Más de 1.3 millones de hondureños envejecen sin pensión ni medicinas. Asaltan a empresario sanpedrano y le roban $500,000 de lempiras, minutos después de salir de una agencia bancaria. Encuentran sin vida a estudiante de periodismo y presentadora de televisión. Mel Zelaya solicita a Consejo Nacional Electoral se le garantice a Libre un canal digital redundante y directo el 30 de noviembre.